Entonces nos habíamos quedado en que el Código Civil define a la muerte legal como la muerte nada más, el fin de la persona. En Roma, esto culturalmente significaba que empezaba un culto doméstico al pater y se daba la prolongación de la persona del difunto. En la actualidad, tenemos que decir que la definición se encuentra en la Ley Orgánica de Trasplante de Órganos y Tejidos, en el glosario, y que la muerte está definida en ese glosario, como ustedes habrán leído en su trabajo autónomo, como muerte encefálica. ¿Y qué es la muerte encefálica? La muerte encefálica es la muerte de las funciones del encéfalo o tallo encefálico. Por lo tanto, como nosotros no somos ni médicos ni biólogos, tenemos que un poco repasar qué es esto del encéfalo. Y ahí venimos a lo que es el cerebro. El cerebro está compuesto de dos partes principales, la corteza cerebral y el tallo encefálico. La corteza cerebral, ustedes la pueden visualizar aquí. Nos vamos a poner pluma, ¿sí? Y entonces es toda esta parte. La corteza cerebral regula todas las funciones motoras, todas las funciones sensoriales y todas las funciones volitivas, es decir, que requieren voluntad para realizarlas del cuerpo. Entonces, la corteza cerebral es del 85% del peso del cerebro. Es la parte más grande del cerebro, como ustedes pudieron observar en la lámina anterior. Y la corteza cerebral nos permite, por ejemplo, jugar videojuegos, atender esta clase, hacer deporte, alimentar peces, bailar, porque como les decía, regula todas las funciones sensoriales, volitivas y motoras. Nos permite razonar y de los estudios se ha desprendido que hay digamos, dividida en dos hemisferios, dos mitades, una a cada lado de la cabeza. La mitad derecha ayuda a pensar en cosas abstractas como música, colores o formas. La mitad izquierda es la más analítica, ayuda con las matemáticas, la lógica y el discurso. Es decir, por ejemplo, para dar un discurso se requiere de la misma mitad que para la lógica y las matemáticas. Por eso ustedes estudian lógica en su facultad. La mitad derecha del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo y la mitad izquierda la derecha. A la inversa, entonces, ¿no? Por eso se dice que los artistas son zurdos. La corteza regula toda el área motora. Entonces, si ustedes caminan, es gracias a la corteza cerebral. Controla todos los músculos voluntarios que se mueven cuando la persona que lo haga y todos los sentidos. El tallo encefálico, en cambio, está situado debajo de la corteza cerebral. Ahí lo tienen, ¿sí? Y delante del cerebelo. Conecta el resto del cerebro a la médula espinal que recorre el cuello y la espalda. El tallo encefálico es la primera parte del cerebro que se forma hasta el día 28, ¿no? Es lo primero que se forma del cerebro. Se ocupa de funciones necesarias automáticamente para que el cuerpo esté vivo. Funciones automáticas. Respiración, digestión, circulación sanguínea. Controla músculos involuntarios, como son el corazón y el estómago. Sabemos que el corazón y el estómago son músculos, ¿no es cierto? Por ello, es importante distinguir que la muerte cerebral, porque se podría confundir con muerte cortical, pero la muerte cortical no es legal, es esta de aquí, la muerte encefálica, tal como lo ha definido en nuestro país la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, aquí ustedes tienen un caso interesante, un caso ejemplo que les seleccioné. El caso de esta chica Karen Ann Quinlan. Ella, en 1975, cayó en coma por haber tomado una sobredosis de alcohol y barbitúricos.
a los 21 años de edad, más o menos la edad que ustedes tienen, y sufrió un daño cerebral irreversible. La mantuvieron con vida en forma artificial hasta 1985, pero en 1976, sus padres, luego de un largo proceso legal, pidieron al juez retirar el respirador porque Karen Ann estaba con un daño cerebral que aparentemente afectaba tanto al tallo encefálico como a la corteza cerebral. Pero cuando le desconectan el respirador, Quinlan se queda respirando de forma no asistida, alimentando entonces en sus padres la esperanza de que se podía recuperar. Sin embargo, falleció en 1985. Este caso nos permite ver qué era lo que Karen Ann tenía activo. Tenía activo el encéfalo, no tenía activa la corteza cerebral. Karen Ann nunca fue declarada muerta sino hasta 1985. Fíjense que esta es la fecha que consta en la página, en las páginas de internet de la cual he sacado y recopilado esta información, como la fecha de su muerte, no 1976. ¿Por qué? Porque el tallo encefálico continuó cumpliendo sus funciones hasta que finalmente un día simplemente dejó de respirar. ¿Sí? Entonces, no sé si se entiende la diferencia entre muerte cortical y muerte encefálica. Bien, ¿cuál es la muerte a la cual el Código Civil define como legal? Que el artículo 64 nos dice muerte legal. El fin de la persona es muerte encefálica. Encefálica. Muy bien, Francisco. Bueno, pasando a este primer tema, recuerden que yo les había mandado a investigar como trabajo autónomo la definición en el glosario de esta ley, la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Porque esta es la definición, muerte encefálica. La muerte genera relaciones jurídicas interesantes. Una de ellas es, y una pregunta que nos hacemos con frecuencia es, ¿qué podemos hacer con nuestro cadáver? Cuando la persona comienza su vida, hagamos una recapitulación, ¿no es cierto? Entonces, la persona, recordarán, inicia ¿cómo? Inicia con el nacimiento. Bueno, ya me salió una vida un tanto oblicua, pero bueno, ya que podemos hacer. ¿Sí? Entonces, de ahí vamos, entonces, nacimiento, ¿sí? El nacimiento, que recuerden, nosotros ya tenemos la teoría de la vitalidad y que seguimos el artículo 27 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, ¿no es cierto? Entonces, no importa el corte del cordón umbilical. Bueno, y la persona termina con la muerte, según el 64 del Código Civil. Bien. Cuando la persona muere, ya no existe la persona. Lo que queda es un cadáver, y el cadáver es un objeto que goza. En nuestro sistema se ve que es un objeto protegido. Podría ser que en otros sistemas no lo sea, pero en nuestro sistema es un objeto protegido. Aquí tenemos entonces un sujeto, acá tenemos un objeto. Eso tiene que quedar primero clarísimo, ¿no es cierto? Segundo, cuando la persona fallece, ¿qué puede hacer con su cadáver? ¿Puede hacer lo que quiera? La respuesta es no. La persona tiene determinado por las leyes qué hacer con su cadáver. ¿Y qué hacer con su cadáver? Es una prolongación de lo que vamos a estudiar enseguida, que es un derecho personalísimo que todos tenemos, que es el derecho a la integridad, ¿no es cierto? A nuestra integridad corpórea o física. Cuando fallecemos, el derecho personalísimo, todo derecho personalísimo, termina con la muerte. Eso lo vemos el día de mañana, ¿sí? En el ejercicio que hacemos. Pero, al terminar con la muerte, queda el cadáver. Y este cadáver no es un despojo cualquiera.
es un objeto, pero protegido. Por ello, la ley además regula específicamente qué podríamos hacer con nuestro cadáver. Y tenemos dos situaciones importantes que podemos hacer con nuestro cadáver, que están reguladas en dos leyes diversas. Las disposiciones funerarias, ¿sí? Y el trasplante cadavérico o donación cadavérica, ¿sí? La Ley Orgánica de la Salud nos indica las disposiciones funerarias que podemos tomar en concordancia con la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles. Mientras que la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos nos indica cómo podemos realizar una donación cadavérica. Voy a pausear la grabación y nos vamos a tomar unos minutos porque yo necesito que ustedes lean los artículos que están en pantalla sobre donación cadavérica. ¿Qué podemos hacer con el cadáver? Primera respuesta es una donación cadavérica, según los artículos que ustedes estuvieron leyendo en estos minutos. ¿En qué consiste la donación cadavérica? Obviamente, el primer requisito para que operemos una donación cadavérica, ¿cuál es? Devani Núñez. Decía que que tenía que expresarse como tal la persona para ver si ella decidía donar sus órganos. Bueno, este es un requisito más bien de sentido común. Saruca, por favor. ¿Qué se requiere para donar órganos cadavéricamente? Creo que primero, según la ley, el artículo 89, sería identificar el cadáver, o sea, o sea, identificar a la persona y el cadáver. ¿A la persona o al cadáver? A ver, acabamos de ver. Al cadáver, perdón, al cadáver. Ya, ok, al cadáver. A ver, Francisco alzó primero la mano, me parece. Yo pensaba sinceramente que era ser mayor de no, edad. Dayana. Sí, pero no a la vez. ¿Cuál es el requisito más obvio y elemental, Dayana, para donar órganos cadavéricos? De acuerdo al artículo 41, decía que esté la muerte certificada. Muy bien. Lo obvio es que primero hay que tener un cadáver y ese cadáver tiene que estar bien cadáver, es decir, tiene que estar muerto, ¿sí? ¿Y qué muerte va a ser? ¿La muerte de qué tipo, Dayana? Cualquier muerte, muerte cortical, presunta. No, la cerebral. ¿Pero la cuál? encefálica, perdón. La encefálica. Muy bien. Una vez certificada la muerte, entonces se pueden donar órganos. Pero, en primer lugar, esta donación puede ser dirigida, ejemplo, un familiar mío muy cercano necesita que yo dé mis órganos. ¿Le puedo dejar en testamento mi riñón a ese familiar? Vuelvan Profe, a leer. sería por voluntad, sería porque decía, o sea, si es que usted era mayor de edad, o sea, podía decidir si es Hay que, que ser mayor de edad, ajá, pero todos se presumen donantes. Todos nos presumimos donantes. Ahí ustedes tienen que distinguir. La ley trae dos tipos de donaciones. La donación en vida y la donación por causa de muerte. La que estamos viendo y la que nos importa es la donación por causa de muerte. Y ahí, el momento en que yo me convierto en cadáver, ¿sí? Mis órganos, aunque me pertenecieron, si yo no digo que me opongo, yo me presumo donante. Hay lo que se denomina en la ley donación presuntiva, ¿sí? Que solo aplica para la donación cadavérica. Número 1. Número 2, el momento en que yo voy a donar. ¿Podré donar por un precio? Es decir, yo cedo mis riñones, pues son buenísimos, entonces, no, ¿no es cierto? Pero, ¿dónde está eso? Emanuela, aunque no tenga cámara. Bueno. En el artículo 81 está prohibido. ¿En qué 81 de qué ley?
Está en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Salud. Exacto. Esa está en la Ley Orgánica de la Salud. No está. Pero también está, no es el 81, pero también está en la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, por supuesto. Está prohibido lucrar con los órganos. ¿Sí? Prohibido. Bueno. Bien, entonces, ahora, la propia ley indica que yo no puedo administrar ni mis familiares los órganos y, por ejemplo, hacer lo que yo les decía, dejar en testamento a un familiar, por más cercano que sea, porque la ley establece que esto se manejará a través de una lista de receptores, ¿no es cierto? Entonces, todos los ecuatorianos podemos entrar en esa lista si necesitamos un órgano. Entramos en esa lista, pero ¿cómo se asigna el órgano? ¿Quién lo asigna? Les escucho. La ley lo dice. ¿Quién asigna el órgano? ¿No es la Autoridad Sanitaria Nacional? Sí, es la autoridad, es el ministerio, es un órgano, un organismo adscrito al, se llama Instituto de ¿qué? Obviamente, es que adscrito a la Autoridad Sanitaria Nacional. La Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, el Ministerio de Salud Pública es la entidad que regenta este instituto. Busquen el nombre, por favor. El cual maneja la lista de receptores y dice, el órgano de Sonia no puede ir al familiar que lo necesitaba. Ella es donante, se presume donante, su órgano va a venir a la lista y al primero de la lista que haya histocompatibilidad, que significa que el órgano sea compatible con él, ¿no? Que en los exámenes resulte que necesita un órgano como el mío, a él le vamos a poner ese órgano. Porque La no todo el autoridad mundo sanitaria. necesita. Ay, Ya, perdón, ok. doctora. Sí, Autoridad ya eso Sanitaria nos dijo Nacional, lo Saruca, encontré. pero ya es del Ministerio de Salud Pública. Pero ¿cómo se llama el instituto, Dayana? Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos. Sí. Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos. Es un instituto que tiene una autonomía dentro de la relativa autonomía dentro del Ministerio de Salud Pública, regentado por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, este instituto va a decir, no, aquí se necesita un riñón, ese riñón va para tal persona. No todo el mundo necesita riñones, hay gente que necesita córneas, hígado, etc. ¿Sí? Recuerden que si no se oponen a la donación cadavérica, todos se presumen donantes. Punto. No hay excepción. Listo. ¿Sí? Y recuerden que la donación cadavérica no es lo mismo que la donación en vida. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la donación cadavérica y la donación en vida en requisitos? Eso ya lo pueden ver ustedes dentro de su trabajo autónomo para mañana. ¿Sí? Diferencia entre donación cadavérica y donación en vida. Pero la donación cadavérica entonces es lo que podemos hacer en primer lugar con nuestro cadáver. Y se puede donar un órgano o todo el cadáver, ¿no? ¿Sí? O se puede donar el órgano, todo el cadáver para la investigación y la ciencia. Punto. O solo los órganos. Bien. Emanuela. Doctora, una pregunta. Digamos, la que es en vida, nosotros la podemos hacer por medio del registro civil, ¿verdad? Donde nosotros por voluntad propia decimos que vamos a donar. Ah, ya. Usted está confundida. La donación en vida no es la que usted consigna en el registro civil. Esa es la donación por causa de muerte, justamente. Es solo la cadavérica. Justo comentábamos con la otra clase que hay una desinformación entre los propios funcionarios del registro civil, que se confunden un poco porque creo que les falta un poco de capacitación sobre la nueva ley. Y le comento que yo tuve que renovar mi cédula. Y entonces me acerco y el funcionario me pregunta, ¿donante o no donante? Le voy a explicar. Donante es que sí quiere donar órganos cuando se muere. Digo, no necesito explicación. Donante, póngame donante.
Dice, pero ¿estás segura? Él mismo, ¿no? Entonces yo ya me llamó la atención, le digo, pero por supuesto que estoy segura, le digo, si desde 1998 que se publicó la primera ley, yo siempre he estado de acuerdo con esto. Es más, yo he trabajado con algunos médicos en capacitaciones y demás hace mucho tiempo. ¿Qué me dicen? ¿Estás segura? Porque mire, yo he escuchado, no sé, será un rumor, no es mi rol, que el órgano no va a parar a, o sea, a las personas pobres, sino solo a las que tienen recursos. Entonces me quedo, o sea, atónita es poco, ¿no? Y le digo, mire, le digo, esto, o sea, si yo estoy muerta, a mí no me importa si le salvo la vida a un pobre o a un rico, porque mi órgano, a mí igual ya no me va a servir. Entonces, usted solo ponga donante porque yo entiendo que este no es su rol, efectivamente. Yo sí sé lo que es. Solo póngame donante, nada más. Gracias. Pero imagínense, o sea, que se erige en el anti-informador para esto. Entonces me comentaban, por ejemplo, que en algunos casos les han confundido y les han dicho que esto es para la donación en vida. Pero si ustedes se fijan, la donación en vida no sigue la misma normativa. Y es más, están por facilitar en la cédula poniendo eso de donante o no. Porque si no pusieran, todos los ecuatorianos nos presumimos donantes, sino que están como que adelantando esto. ¿Por qué? Porque en nuestro país no existe una cultura de la donación y los médicos se han enfrentado muchas veces, aunque se presume donante y las córneas valen y es un donante ideal porque tiene muerte cortical, los que tienen muerte cortical y están mantenidos en hospitales hasta que sucede la muerte encefálica son los mejores donantes porque sus órganos se preservan y ya está dentro de un hospital, no hay que trasladarlos, etc. Y claro, para la extracción, para la ablación, como dice la ley. Entonces, claro, esta falta de cultura hace que los familiares lleguen y digan, no, yo me opongo. No importa, porque igual se presume donante. Es decir, la persona se presumía donante. Entonces es un poco como para sentar la voluntad doble, porque ya la ley dice que nos presumimos todos donantes. Entonces, ni siquiera sería realmente indispensable, pero es para evitar, porque no hay una práctica de donación. Vale recalcar que la Iglesia Católica no se opone a la donación de órganos, que la donación de órganos no implica mutilación y que, bueno, lo único que realmente es útil es decir si van a donar todos los órganos que sirvan o se van a reservar algún órgano sin donar por algún motivo X, que no es muy comprensible, pero bueno, en todo caso es respetable, ¿no? En todo caso, si no quieren donar es lo que hay que consignar, porque que quieran donar no se debería consignar, porque se presume, ¿sí? Sin embargo, como les digo, es la acultura en materia de donación lo que ha hecho que hagamos. Entonces, eso es Manuel. Es para la donación cadavérica. Gracias, doctora. Bueno, por otra parte, llegamos a lo segundo que se puede hacer con los órganos. Y lo segundo que se puede hacer con los órganos o con el cadáver, digamos, aparte de la donación cadavérica, son los ritos funerarios. ¿Qué son los ritos funerarios? Es aquello que nosotros queremos para nuestro cadáver, que generalmente lo dejamos dispuesto en vida para que se cumpla por los familiares, pero a veces la muerte nos sorprende sin que dispongamos de eso. Entonces, claramente, el cadáver, al ser un objeto protegido, tiene disposiciones legales que regulan esto, ¿qué podemos hacer? En nuestra cultura, que deriva de la romana, fue común siempre la inhumación. Recuerdan que cuando les había explicado el hijo póstumo, les había explicado que póstumo significa después de la tierra porque los romanos enterraban a los muertos, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros acá tenemos el término inhumación. Con tilde, ¿no? Pero es para hacerlo más rápido. Inhumación, que significa en la tierra
dentro de la tierra, o en su sentido menos literal, pero más exacto, enterrarlo. Y tenemos exhumación, que en cambio, obviamente es fuera de la tierra, sacar de la tierra o desenterrar, ¿no es cierto? Tanto la inhumación como la exhumación tienen normas que la regulan, pero aparte de la inhumación, en la actualidad, pues, es frecuente y común que las personas decidan cremación. La cremación, entonces recuerden ustedes, pues, es incineración del cadáver. Ahora, esto, tanto la inhumación como la exhumación están regulados, pero además hay que tener presente algo, porque a veces se cree que por cremar la persona ya puede hacer lo que quiere, puede cremarlo en cualquier lugar a la persona muerta. No es así. Hay lugares establecidos, regulados y autorizados. Solo se puede enterrar o cremar a una persona en un cementerio y en un crematorio. Entre otras cosas, la cremación, que se podría pensar que esto se lo puede realizar así nomás, no es real, porque fíjense ustedes que en la India, en donde es un rito frecuente, existen ciertas piezas del cuerpo humano que no se creman y las botan en el río Ganges, ¿no? Entonces, no se puede ni cremar ni enterrar a una persona, sino solo en los cementerios y crematorios autorizados. ¿Por quién? Por el Ministerio de Salud y por el respectivo municipio. ¿Sí? Eso es algo que hay que tener presente. Esas autorizaciones para esos lugares. No es que cojo y lo quemo en el jardín. Obviamente, ustedes comprenderán que en materia, en la pandemia, vimos un manejo del cadáver completamente ilegal y con muchísimas deficiencias. Porque me van a decir, pero vimos cómo cremaban cuerpos en las calles. Obviamente eso está fuera de la ley, eso no está autorizado. Y era también el temor por la desinformación y por las pautas que a veces dictaba la OMS, que un día nos sonaban como que sí y otras no. Hubo una violación notoria a muchos derechos. Por ejemplo, no se respetó el derecho al duelo, que la Corte Interamericana ha dicho que se debía respetar. Desaparecieron cadáveres, o peor todavía, hubieron casos aquí en Guayaquil, que fue el epicentro inicial de la pandemia, en donde a una señora, por ejemplo, la internaron en el hospital, le llamaron del hospital, les entregaron las cenizas de la señora, la lloraron, y de pronto un día reciben una llamada un mes después de la señora diciendo, ¿por qué no me vienen a retirar? Imagínense, ¿no? ¿Y de quién fueron esas cenizas que les entregaron? Entonces, se violentaron algunos derechos. Ustedes ven en la Ley Orgánica de la Salud, está establecido específicamente qué se debe hacer cuando no se identifica un cadáver. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe, cuando no está identificado un cadáver, se debe ir a la morgue de ese cadáver. Y si el cadáver no es identificado en 30 días, se entenderá que la morgue puede proceder a donarlos. La morgue tampoco puede lucrar con los cadáveres por ningún motivo y serán donados a la ciencia y a la investigación con preferencia de las facultades públicas de las universidades, ¿no? Para los estudiantes de medicina, por ejemplo, ¿no? Pueden ser donados. Entonces, recuerden que un cadáver no identificado no es cuestión de coger y darle a cualquiera las cenizas o cosas por el estilo, sino que normalmente un cadáver no identificado va a la morgue y 30 días después, si nadie lo identifica, pues será donado para investigación o ciencia. Eso uno. Dos, en las disposiciones está, por supuesto, que la inhumación o la cremación no puede ser prolongada eternamente. Tendrá que ser máximo en las 72 horas después del fallecimiento, ¿no es cierto? ¿Eso está en dónde? En la Ley Orgánica de la Salud. Máximo 72 horas. ¿De qué? De la muerte. Y además, ¿cómo se hace esta inhumación o cremación?
Previamente, obviamente, el médico tiene que certificar la muerte y notificarlo al registro civil. El registro civil procederá a la inscripción de la muerte en un término no mayor de 48 horas de la defunción. Y con esto se emitirá la autorización para la inhumación o cremación. El registro civil entonces tiene en sus funciones el registro de la defunción. Favor revisar el artículo 68 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos para tomar conocimiento de esa facultad del registro civil y el tiempo. ¿Sí? Bien, terminamos entonces aquí la parte de la disposición. Recuerden que había dos respuestas. ¿Qué puedo hacer con mi cadáver? La primera era la donación cadavérica y la segunda era los ritos funerarios. Les pido revisar para mañana como trabajo autónomo uno a uno las normas sobre el traslado del cadáver que están en la Ley Orgánica de Salud, como les indiqué. Léanse hasta el artículo 90, todas las disposiciones sobre traslado del cadáver. Y uno a uno también, por favor, bueno, en realidad no mucho, sobre la inscripción de la defunción en la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, porque ahí está también lo que se denomina defunciones fetales. Con esto, pues, termino la grabación